esta noche, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a leer ahí en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice. Siéntense, hermanos. El sentimiento de Dios toda la vida, al dar su palabra, al dar sus mandamientos, toda la vida fue buscar el bienestar del hombre. Eso fue el propósito, eso fue el plan divino, para que el hombre pues pueda tener la bendición de Dios, para que el hombre pueda disfrutar de la cercanía con Dios. Pero resulta de que ustedes se recuerdan, hermanos, que de acuerdo a lo que acabo de leer, dice que la ley vino por medio de Moisés. Cuando Dios habló a aquel pueblo, al pueblo de Israel, dio su palabra, dio sus mandamientos, dio sus ordenanzas, aquel pueblo estaba temblando, porque la forma en que Dios pues transmitió fue pero de una forma impresionante. Aquel pueblo dijo, sí, nosotros cumpliremos todo lo que Dios pide. Pero empezó a pasar el tiempo, empezaron a pasar los años, resulta de que aquel pueblo empezó a fallarle aquel pacto, aquel compromiso con Dios. Dios pues de muchas formas, queriendo pues hacer llegar el mensaje al hombre, queriendo hacer llegar su palabra, su buena voluntad al hombre. Ustedes se recuerdan, hermanos, que el plan tan perfecto que se dio con nuestro Señor Jesucristo, que es precisamente lo que acabamos de leer aquí. La ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. La lucha sigue hasta el día de hoy. Muy pocos le logran entender el propósito a Dios. Porque yo les aseguro, hermanos, los que venimos aquí en la iglesia, pues nos esforzamos por venir, por agradar a Dios. Pero dentro de ustedes seguramente hay quienes que, aunque vengan aquí a la iglesia, allá afuera están haciendo cosas malas. Seguro. Y no solo aquí pasa eso. Cuántas organizaciones, cuántos templos, ¿no? La gente llega, se junta y todo eso. Pero afuera andan haciendo un montón de cosas malas. O sea, no se le sigue entendiéndole a Dios. Por eso al mensaje de esta noche yo le he puesto, vivir bajo la gracia es un milagro, hermanos. Y eso, ustedes y yo lo tenemos que lograr entender eso. Porque vivir bajo la gracia, y van a ver ustedes cómo lo enseña la palabra del Señor. Vivir bajo la gracia es un milagro. Pues aquí si nosotros les decimos a ustedes qué es lo que tienen que hacer, pues seguramente a muchos les gustaría eso, pues. Hermano, ahora haga esto, ahora haga lo otro. De hecho que hay personas que se acercan, miren, hermanos, ¿qué tengo que hacer con esto? Claro, nosotros podemos sugerir, podemos dar algún consejo acorde a la palabra de Dios, pero lo ideal sería que usted haga la voluntad de Dios porque le nace adentro. Eso sería lo más correcto, eso sería lo más agradable. Entonces a ese punto tenemos que llegar. Vamos allá en el libro de primera Timoteo, como dice el apóstol Pablo, dice,
capítulo 1, versículo 3, dice: como te rogué, oigan lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina. Me voy a detener en la lectura y después vamos a seguir leyendo. Cuando Dios levanta a sus siervos toda la vida con la intención de llevar la palabra, llevar el mensaje, enseñar la doctrina, eso ha sido el propósito. Ustedes se dan cuenta, hermanos, hasta el día de hoy, aquí en la iglesia, los hermanos que vienen de diferentes lugares de la República, que vienen cada 15 días, son instruidos a que se debe de conservar la doctrina. Eso ha sido algo tan especial dentro de la iglesia, que se siga enseñando la sana doctrina, que se siga dando la palabra como se hace hasta el día de hoy. Queremos decirles, hermanos, que el propósito, o por qué nosotros nos esforzamos en llevar a la iglesia a que santifiquemos nuestra vida, a que llevemos una vida más entregada al Señor, a que nos apartemos del mundo, a que podamos agradarle a Dios con todo nuestro corazón. Eso viene de muchos años y es el mismo sentimiento que sigue hasta el día de hoy. Así es que la iglesia recibe continuamente palabra de Dios. Amén. La iglesia recibe continuamente doctrina y eso es lo que se está enseñando. Pero quiero decirles, hay quienes oyendo tanta palabra, oyendo tanta doctrina, resultan haciendo lo contrario a eso. Así pasa. Resulta haciendo lo contrario. Son de aquellas personas que dentro de la iglesia, ellos les gustaría que uno les diga: hermano, ahora haga esto, ahora haga lo otro, ahora aquí. Pero eso cansa, pues. Eso cansa. Entonces dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, oigan esto, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, oigan como dice el apóstol Pablo, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido, ¿dónde dice? Esta expresión o esta palabra que dice aquí mandamiento, podríamos cambiarlo por ley, porque así hay algunas traducciones así. El propósito de esta ley, el propósito de este mandamiento, o sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo es lo que te estoy transmitiendo, Timoteo, lo que te estoy enseñando, lo que te estoy diciendo, es que de verdad dentro de tu corazón nazca, pero el cumplirlo por amor. Por eso les decía que vivir bajo la gracia en nuestro tiempo es un milagro. De hecho, hermanos, que yo me encuentro con hermanos dentro de la iglesia, ¿qué palabra? No necesitan ninguna presión. No necesitan que los estén empujando a hacer las cosas. Ellos lo hacen porque les nace adentro. Eso es lo que tiene que darse. Eso es lo que tiene que darse con la iglesia. Se hace la voluntad de Dios porque nace. Entonces dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe. ¿Qué dice? O sea, cuando a alguien le gusta fingir es aparentar.
Eso no va, pues, eso no es así. El propósito, hermanos, de los mensajes, de la palabra de Dios, que se transmite a la iglesia, que se enseña a la iglesia, es que nazca ese amor dentro del corazón y de una buena conciencia, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay algo que debe de darse en nuestra vida? Y es esto: uno debe de buscar limpiar su conciencia. Cada cosa mala que se hace, cuando se actúa no acorde a la voluntad de Dios, lo que están haciendo muchas personas es manchando su conciencia. Eso es lo que están haciendo. Cuando se está haciendo algo a escondidas. Por eso es de que hay personas que porque hacen cosas a escondidas, vienen a la iglesia, oyen la palabra, ahí les redarguye la conciencia. Ahí hay algo que se activa dentro de ellos y se sienten mal. Ni modo, porque están haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Pero lo más correcto debería de ser: puede usted estar dentro de la iglesia, en el trabajo, en su hogar o en otro lugar, y usted ama a Dios. Eso debería ser lo correcto, eso debería ser lo maravilloso, porque si eso se da en su vida, seguramente usted no va a necesitar que se le diga haga esto, haga lo otro, ahora aquí, ahora por allá. No, usted va a ser guiado, pero por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que se debe de buscar. De hecho que Dios a todos nos ha dejado una conciencia, maravilloso, por cierto. Cada vez que se hace algo, hay un indicador por ahí cuando algo es bueno y cuando algo es malo. Eso todos lo tenemos, toditos. Entonces, el apóstol Pablo dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, o sea, que nazca ya de adentro. Corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que regularmente cuando una persona necesita que se le diga qué es lo que tiene que hacer, cuando hace algo malo, seguramente su conciencia queda bien manchada. Sí, mancha su conciencia, ahí lo va a llevar adentro, lo va a llevar. Pero para que eso no se dé, ame a Jesucristo, ame su palabra, y se va a dar cuenta que usted va a vivir en paz con Dios. Otro versículo, libro de Hebreos, capítulo 8. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Me llama la atención, hermanos, porque no quedó solo así: estableceré con la casa de Israel. No quedó solo así, sino que dice: estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá. Aquí precisamente saca luz el pueblo de Israel, así literalmente, pero también saca luz la otra parte, que es el pueblo gentil. Porque, bueno, revisando algunos aspectos históricos de la Biblia, de la genealogía de Jesús, tiene una parte precisamente gentil. Porque el Señor
viene precisamente de la tribu de Judá y tiene una parte gentil. Ahí eso uno lo puede encontrar ahí en el libro de San Mateo, lo escribe bien desde un inicio. Por eso dice aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, oigan lo que dice, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Porque si dijera solo con la casa de Israel, pues uno podría decir, bueno, eso no es para mí. Claro que si este es para mí, es para usted. Y el nuevo pacto es esto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Oigan eso. Dice que ellos no permanecieron en el pacto, a pesar de que las recomendaciones, a pesar de las insistencias, a pesar de las revisiones que había continuamente. Ustedes se recuerdan las recomendaciones que Dios daba, que lo que Dios quería había que escribir en los dinteles, había que tenerlos en la entrada, había que, para que las personas se recordaran de lo que Dios quería. Pero dice que aún así ellos no permanecieron en mi pacto, dice el Señor. Ahora dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos. Oigan eso, hermano. O sea, ¿qué fue lo que pasó? Desentenderse. Y eso lo está diciendo el Señor. Desentenderse es ya no darle importancia. Oigan, ¿qué fue lo que le pasó? Dice que ellos por no obedecer la palabra de Dios, por no cumplir, dice que viene Dios, se desentendió de ellos, como quien dice, ya no les dio importancia. Eso es lo que pasa algunas veces con algunas personas que vienen a la iglesia, insisten en hacer cosas malas, a pesar de que oyen tanta palabra, a pesar de que oyen tanto mensaje, insisten en hacer lo malo. ¿Saben qué es lo que se están ganando? O si es que ya se lo ganaron, en que Dios se desentiende de ellos. Hacen una cosa por acá, hacen otra cosa por allá. Viene Dios y tal vez en un inicio, viene Dios y los enferma, o algo pasa por acá, pero como no entendieron, se fueron endureciéndose. Lo que Dios hace es, dice que se desentiende de ellos. Bueno, dale pues, vamos. Pero cuando uno permanece en el pacto de Dios, cuando uno permanece en esa relación con Dios, Dios está atento por usted. Dios está atento por su vida. Puede llegar algo malo por acá, viene Dios y está atento y lo libra. Viene Dios y está atento y sale a la defensiva. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene cuidado de su vida. Entonces dice, me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿en dónde dice? Dos aspectos muy bonitos, hermanos. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón. Oigan esto. Por eso les decía que vivir bajo la gracia, hermanos, en nuestros días es un milagro. Es un milagro vivir bajo la gracia. ¿Por qué razón? Porque dice, la promesa de Dios o el pacto de Dios es esto precisamente. Dice que iba a poner las leyes ya no en una tabla, ya no en algo escrito así. Dice que Dios lo iba a poner en nuestra mente y en nuestro corazón.
¿Qué quiere decir eso? Que usted no va a necesitar la presión de nadie. Si eres un joven, no vas a necesitar la presión de tus padres para que hagas la voluntad de Dios. Si es un hermano adulto, no va a necesitar la presión de los diáconos o del pastorado para hacer la voluntad de Dios. Porque Dios ha hecho ese milagro en tu vida, ha puesto sus leyes en tu mente y en tu corazón. Por eso que es un milagro, hermanos. Uno se da cuenta que hay personas que vienen a la iglesia, uno dice, tremendo, y este mensaje fue tan claro, pero resulta que sigue haciendo lo mismo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasa ahí? Resulta que no hay nada escrito, ni en su mente, ni mucho menos en su corazón. Pero cuando Dios ha escrito en nuestra mente, en nuestro corazón, cada vez que usted viene a la iglesia, lo que hace Dios es limpiar lo que Dios ya escribió en su corazón. Que se vuelva más legible, que se vuelva más claro, a tal punto que cuando usted va allá afuera, usted lo lleva pero tan clarito, porque vino a la iglesia, vino Dios y lo pulió, lo que Dios ya ha escrito en su mente y en su corazón. A tal punto que ustedes y yo podemos enfrentarnos ante muchas cosas de la vida, cosas malas, cosas para fallarle a Dios, uno dice no. ¿Por qué razón? Porque hay algo bien grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Ese es el milagro que tiene que dar en nuestra vida, hermanos. Eso tiene que darse en la vida de la iglesia, porque si eso no se da, seguramente, hermanos, uno va a necesitar quien le diga, ahora haga esto, hermano, ahora qué más tengo que hacer, ahora haga esto, ahora haga lo otro, ahora lea la Biblia, ya oró, ya hizo esto, ya lo otro. Usted va a necesitar que se le diga qué es lo que tiene que hacer. Pero si lo que Dios escribió está en su mente y en su corazón, de adentro va a surgir la necesidad. Entonces dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. La buena pregunta es, ¿y en su corazón, en su vida, usted está seguro que usted es de Dios, hermano? Esa seguridad debe de existir en nuestra vida. Por eso dice, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Yo soy feliz con la heredad que Dios me ha dado, hermanos. Así les digo. Al igual que todos hemos tenido la oportunidad, hermanos, en enfrentarnos, en hacer cosas malas. De verdad. Pero uno dice, no, dice uno, vale más Dios para mí. Y uno dice, Señor, cuídame, Señor, de estas cosas malas. Y viene Dios, interviene, viene Dios, sale a defenderlo. ¿Por qué razón? Porque Dios no se ha desentendido de usted. Entonces dice, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce el Señor, porque ¿qué dice? Todos me conocerán, dice el Señor, y añade, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¿Qué quiere decir eso? Desde el menor hasta el mayor. Aquí en la iglesia hay muchos jóvenes, inclusive hay muchos niños.
Yo pocas veces veo que hayan jóvenes con una inclinación o niños con una inclinación por Dios de verdad. De que sí los hay porque los observamos. Pero más veo yo, hay quienes que su tendencia es a lo malo. De verdad, que tienen una tendencia a lo malo. Así se juntan. Pero como esa expresión que utiliza alguna vez el hermano Saúl en sus prédicas, hacen así, pero clic, ¿verdad? Y allá como que dicen, engrapan bien, pero para hacer cosas malas. Hay jóvenes que les pasa eso. Sí. Hacen pero clic, pero para hacer cosas malas. Naturalmente eso no es de Dios, pues. Oigan la promesa que acabamos de leer ahí, dice, todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia es por decirles algo. Vemos algunas veces algún grupo de muchachos que se nota que andan en cosas malas. Los estorbamos. Eso es lo más que podamos hacer. Los estorbamos. De hecho que yo lo he hecho, pues. Y lo seguiré haciendo con la ayuda de Dios. Estorbarlos. Y si hay necesidad, hacer algo, pues, por estorbarlo, porque por lo menos que sepan, pues, que hay quienes que aman a Jesucristo. Pero hay otros que no. Tienen una inclinación por lo malo. Entonces, pero el milagro que debe de darse es precisamente eso. Dice que todos deben de conocer a Dios, desde el más pequeño hasta el más grande. Oigan esto, hermanos, lo que debe de prevalecer dentro de su corazón no es la impresión por la tecnología del mundo. Claro, es una necesidad para trabajar, ahí estamos, pero lo que debe de prevalecer en su vida, la impresión por las cosas de Dios. Esa inclinación por lo de Dios, por su palabra, por su reino, eso debe de prevalecer en nuestra vida. Pero uno se da cuenta, como hay quienes que no tienen una inclinación rara, pero por el mundo. Eso no es así. Entonces, vivir bajo la gracia es un milagro, hermanos. Es un milagro porque usted sin que lo presionen, sin que le tengan que estar diciendo qué es lo que tiene que hacer, usted va a luchar por agradar a Dios. Entonces dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Oigan eso, hermano. Dice que todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor. ¿Qué es lo que prevalece en su vida? La ley de Dios está en su vida. Vamos a leer otro versículo, ahí en el libro de 2 Timoteo. Capítulo 2. Aquí el apóstol Pablo resalta precisamente un sello que tienen los hijos de Dios. Un sello que tienen los que han conocido a Dios, los que viven bajo la gracia. Y dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que le pertenecen, a los que son de Él. Los conoce bien el Señor, los tiene bien identificados. Pero si identifican
Donde quiera que van, el Señor los identifica, los conoce, van por acá, van por allá. Por eso cuando David habla de su experiencia con Dios, Señor, ¿dónde me esconderé de tu presencia?, dijo un día David. Ahí podemos entender, David dice, Señor, si yo me fuere hasta el extremo del mar, donde no hay gente, donde no hay nada, ahí me guiará tu mano, dice David. Y si me escondieres, ciertamente las tinieblas me cubrirán de ti, Señor. Eso es lo que pasa cabalmente con muchas personas que en las tinieblas o en la oscuridad, cuando se cometen los pecados, pues los ladrones salen más de noche, los adúlteros salen de noche, los muchachos que se emparejan y todo de noche lo hacen para que no los vean sus padres, no los vean las personas de noche. O sea, como quien dice, el pecado resalta más. Pero cuando alguien tiene a Dios, cuando alguien vive bajo la gracia de Dios, sabe lo que ha recibido de Dios. David habla de su experiencia y dice así: si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dice. Oiga, lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, de Dios nadie puede esconderse. Entonces, dice que el Señor conoce a los que son suyos, a los que le pertenecen. Están por acá, están por allá, se identifican, ya. Los identifican así. Dios los identifica y también las personas. Por eso dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo, ¿qué dice? Ese sello. Algunas veces la sorpresa es al revés, o tal vez muchas veces. Por eso hay personas que dicen, ¿y usted era evangélico pues? ¿Y usted era cristiano pues? Nunca lo pensé, ni modo. Pero los que son de Dios, dice, sí se identifican, pero bien. Dios los identifica, los tiene bien marcados, dice. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor, ¿qué dice? A los suyos, a los que son suyos, y se identifican de esta forma. Y se apartan, ¿de qué? Se apartan de iniquidad. O sea, no le pueden fallarle a Dios, pues. Y si por alguna razón se cometió algún error, inmediatamente hay una humillación delante de Dios, hay un reconocimiento, hay una búsqueda de la misericordia de Dios. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice. Bendito sea Dios, hermanos. Por eso de que vivir bajo la gracia es un milagro. Es un milagro. ¿Por qué razón? Porque usted no necesita la presión de nadie. Sí. Usted ama a Dios. Usted vive la palabra. Usted cumple lo que Dios quiere porque le nace en el corazón. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros en esta noche.